Hola estudiantes de grado 11, este video es sobre la filosofía latinoamericana para darles un poco de contexto, no solamente sobre la historiografía, sino pues en torno a las temáticas de la filosofía latinoamericana. Hay que decir digamos, que no entraría o no se contaría la época colonial, porque la época colonial estaba dominada por la teología y por lo tanto digamos que el pensamiento justamente colonial y que nos tenía sometidos no está vinculado con los temas y los objetivos de la filosofía latinoamericana. Entonces arrancaríamos más o menos desde el siglo XVII y hasta el XIX con el primer periodo, que tiene que ver con el de emancipación, organización y las épocas de independencia de los países de nuestras naciones latinoamericanas, teniendo en cuenta que todo este proceso estuvo inspirado por la Ilustración, la Revolución Francesa, el liberalismo y por supuesto el romanticismo alemán o europeo en general. Los temas principales que se abordan en este periodo de la filosofía latinoamericana son la libertad política, justamente porque estamos hablando del periodo de independencia, la educación pública, porque surge más o menos para el siglo XIX en diferentes países. La educación pública, pues especialmente digamos que la educación pública laica solamente surge en Uruguay y en México, y en los demás países pues hubo sendas guerras civiles, porque el hecho de que el Estado le quitara el monopolio de la educación a la religión pues fue causal de que la religión fuera contestataria y se levantaran armas contra las naciones. Pero especialmente digamos que otro tema es muy importante para este periodo es el de la creación de las repúblicas soberanas. No exactamente las fronteras tal y como las conocemos, pero digamos que ese nacimiento de esas jóvenes naciones, los primeros, si no filósofos, por lo menos pensadores latinoamericanos estaban pues entonces está Simón Bolívar, que es con su proyecto digamos que de una América Latina unida, o por lo menos Suramérica unida. José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y una parte, digamos que no de Perú, pero sí llegó hasta esa parte a reafirmar la independencia peruana, y en algún momento tuvieron una reunión con Bolívar, pero pues fracasó. La reunión tenía como objetivo justamente crear una única nación, un estado grande, llamémoslo unos Estados Unidos de Colombia, unos Estados Unidos suramericanos, algo así. También está Andrés Bello, quien sentó las bases de la cultura de esas nuevas repúblicas. Juan Bautista Alberdi, que pues habló desde Argentina de algo que hoy en día se les ha olvidado a los argentinos, que es el orden constitucional y el orden económico, o sea, para que se hablara de un Estado social de derecho, que hubiese una economía regulada, no solamente por los privados, sino también digamos que tuviese el Banco Central de cada país el papel de, digamos que evitar la usura y hacer que la economía pues no estuviera en manos de unos pocos. Sobre todo digamos que el cubano José Martí, quien plantea ideas como el antiimperialismo, la justicia moral y la identidad, y con su libro Nuestra América da pie a cuestionar la dependencia del pensamiento, la dependencia política de los países latinoamericanos en relación con Europa y en su efecto con la naciente Estados Unidos, que es lo que ahorita tenemos, y la problemática que nos está quejando en ese yugo. Luego para el siglo XX digamos que viene un proceso que es el de la identidad, la normalización y la liberación. Inicialmente aparece entre muchos otros pensadores, solamente voy a mencionar algunos, que yo sé que ustedes pues tienen cada uno un autor, un filósofo asignado para exponer. En ese orden de ideas digamos que está José Vasconcelos, quien habla digamos de la posibilidad de tener un futuro como naciones, un futuro próspero, pero reconociendo el mestizaje, es decir, teniendo en cuenta que nuestras naciones, nuestras repúblicas latinoamericanas son bastante diversas. Dice la Constitución Política de Colombia multicultural y pluriétnica, pero pues digamos que tan pronto como un país olvida eso, pues empieza a haber unos centralismos y unos clasismos que hacen que las periferias caigan en pobreza extrema. Está Eduardo Galeano, el uruguayo, quien no solamente hablaba de fútbol con su libro El fútbol a sol y sombra, ahorita
que hace un recuento histórico, creo que se me está olvidando el nombre, recuento histórico de situaciones políticas, sociológicas del fútbol, no solamente latinoamericano, sudamericano, sino a nivel mundial, pero pues él también tiene unos abordajes a nivel económico y hace, digamos que una especie de historia de la economía, de la dependencia, de la explotación, del colonialismo. Su libro más conocido es como Las venas abiertas de América Latina, y en este caso allí hace un recuento de cómo desde la época de la colonia básicamente a nuestras naciones las robaron, las saquearon con el cuento de, digamos que de la superioridad europea. Está uno de los más importantes, que es Enrique Dussel, que habla, o es el fundador de la filosofía de la liberación, la cual digamos que la trataré al finalizar el video porque es, digamos que el culmen del pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces quiero retomar al mexicano Leopoldo Sea, quien era un historiador de las ideas y enfoca su pensamiento filosófico latinoamericano sobre todo en el historicismo y la identidad de los pueblos de nuestra América. También está Aníbal Quijano, quien plantea conceptos como el de la colonialidad del poder, el eurocentrismo y la descolonización del saber, del ser y del poder. Augusto Salazar Bondy, que pregunta si hay un pensamiento auténtico en nuestra región. Ahora pues, la pregunta con la que nosotros iniciamos nuestras clases de filosofía latinoamericana en este periodo es la siguiente: ¿nos pensamos o somos pensados? La respuesta para llegar, digamos que a intentar solventar esta situación es entender primero que la filosofía de la liberación, eso es un pensamiento autónomo, identitario de Latinoamérica, porque es justamente lo que dice que el pensamiento coherente, independiente, libre, es lo que nos va a lograr liberar del yugo de su momento Europa y en este momento Estados Unidos, toda vez que el progreso y la emancipación de la región dependen ahorita de que no solamente los colombianos sino todos los latinoamericanos entendamos cuál es nuestra identidad y que la región tenga una filosofía propia, porque tras los resultados electorales recientes y el ascenso de la ultraderecha en nuestros países, esto se ve básicamente el crecimiento de lo que se llama la ilustración oscura, y solamente la filosofía de la liberación puede luchar contra la ilustración oscura. La ilustración oscura es básicamente un movimiento de empresarios internacionales, de grandes corporaciones norteamericanas sobre todo, que están armando una especie de plan Cóndor 2.0. En este caso tienen varias estrategias para invadirnos nuevamente, bien sea a través de el uso de la religión evangélica que fue traída por la CIA a nuestros países más o menos entre los años 70, y la cual digamos que ha sido determinante para lograr el ascenso de la ultraderecha, porque pues los feligreses de esas iglesias no tienen autonomía en el voto y son los pastores quienes les dicen por quién votar y qué pensar, básicamente a nivel político, sociológico, económico, inclusive sexual y educativo. Entonces la otra estrategia que están usando está encabezada por Peter Thiel, que es el dueño de PayPal, esa empresa grandísima con la cual se hacen pagos en línea, y otras empresas que Palantir también es una empresa grande y básicamente un monopolio de la inteligencia artificial. Y con el tema de la inteligencia artificial lo que hicieron fue manipular los algoritmos y crear muchos bots para manipular, digamos que la opinión de la gente y hacerla votar por la ultraderecha, creando fake news y manipulando psicológicamente pues a las personas que tienen acceso a cualquier plataforma de redes sociales, llámese Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Lo que pasa es que la inteligencia artificial ahorita tiene la capacidad inclusive de comentar y hacerse pasar o parecer bastante humano en relación con que pueden responder a una pregunta, a un tema de conversación puntual que se esté hablando en un video, en un foro, en un hilo, inclusive en los comentarios de TikTok. O sea, lo que están inundando es de mentiras la inteligencia artificial. Y el ideólogo de esto, o sea, es un
pseudo pensador de derecha que apoya la esclavitud, que quiere acabar con las democracias y los gobiernos, que considera que es necesario implantar nuevamente las monarquías, que haya un rey absoluto, así como Trump, el que él diga que es un rey no es en vano. Y ese tipo es asesorado justamente Trump por Curtis Jarvis, y Curtis Jarvis es una especie de friki malvado que cree que la humanidad debe estar sometida y esclavizada no solamente a la inteligencia artificial, sino a la economía del mercado, y que el gobierno debe ser reemplazado por una gran corporación o una gran empresa privada. O sea, él busca acabar con el Estado. El primer experimento que se hizo de eso acá en Latinoamérica fue Javier Milei, que obviamente no es un dato menor que Peter Thiel y Curtis Jarvis estén viviendo en Argentina, o por lo menos Peter Thiel está viviendo en Argentina, y desde allá están operando junto con, ahí viene la tercera parte de la estrategia que están utilizando, y es los bancos, o digamos que las granjas de bots que tiene Israel, digamos que ex soldados sionistas. Básicamente el sionismo es lo que dice que Israel es como la nación elegida y que puede esclavizarnos a todos, que nosotros básicamente los que no somos judíos somos goyín, y bajo la misma estrategia que invadieron y destruyeron a Palestina, pues quieren invadir y colonizar y meterse a estos países latinoamericanos, porque el objetivo también puntual es el agua. Se metieron a la Patagonia Argentina porque les interesa mucho el agua. Entonces el sionismo tiene unas granjas de bots, y hay empresas en Israel que son contratadas para que hagan una propaganda, una campaña oscura a los políticos progresistas, a los políticos de izquierda, y que logren el triunfo en las elecciones, pues los políticos de derecha. En este caso, digamos que la filosofía de la liberación se está viendo amenazada por estos pseudopensadores que hablan de la ilustración oscura. Para el caso colombiano está Enrique Serrano López, quien va a ser el asesor presidencial de Abelardo de la Espriella. Es decir, básicamente él es un filósofo que tiene más pinta de teólogo, egresado de la Universidad Javeriana, y que dice que nosotros no somos independientes, que eso es una ridiculez, y básicamente también tiene la idea de refundar la nación, de acabar con la democracia, de que el mando esté a cargo de una sola persona, de que haya monopolios, y estos grupos van en contra de los derechos. Así que a estas alturas del partido, uno de los objetivos de la filosofía latinoamericana justamente es la defensa de los derechos a partir de la identidad de nosotros mismos, de los pueblos. Y si en su momento los filósofos latinoamericanos hablaban del eurocentrismo, me atrevería yo a crear un neologismo que justamente se refiere a ir en contra del gringocentrismo, porque ese plan Cóndor, esa invasión que está planeando Estados Unidos junto con Israel y los grandes magnates de los medios tecnológicos a nuestro continente, pues es el plan Cóndor 2.0. Ya esta vez nos van a hacer pelear entre nosotros, muy seguramente también va a haber violencia física, pero lo principal es la violencia digital, la manipulación digital, y digamos que el uso de estos medios, de estas plataformas para desinformar y condicionar la opinión de las personas. Si nosotros como latinoamericanos, como colombianos, queremos de verdad salir adelante, queremos progresar, pues básicamente debemos entender que solamente la autonomía y la identidad, la construcción de un pensamiento filosófico como lo han hecho las grandes potencias es lo único que nos va a sacar adelante, porque o si no, pues vamos a estar pendientes de que grandes empresarios como lo son los del arroz, el café, quieran que el peso se devalúe, que la economía de nuestro país caiga, como lo demostraron en una carta que pasaron hace poco, y que el dólar suba. O sea, que nosotros, nuestra economía, nuestra agricultura, nuestra educación, lo que sea, dependa del dólar. Entonces, mis queridos estudiantes, en clase les diré qué es lo que debemos hacer con este video. Por el momento los dejo, un abrazo, chao.